Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Pedro. Hoy nos toca lo que es el 2:18. Hoy vamos a hablar de la sumisión a los amos, sumisión a los, vamos a decir, a los jefes. Realmente, como cristiano, hay que someterse, aunque seamos, vamos a decir, eh, hijos de Dios, obedecemos a Dios espiritualmente, pero debemos de también respetar lo que es las leyes, debemos de respetar lo que es al gobierno de turno, en cualquier sitio que esté, someternos a ellos, someternos a los jefes de los trabajos que tenemos, porque, porque seamos cristianos, no es que debemos de hacer las cosas que queremos, debemos de respetar a los jefes terrenales. Y aquí, pues, esta carta habla de que los cristianos debían de someterse a ellos. Y comienza diciendo el 2:18 de lo que es Primera de Pedro, dice de esta manera: criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí vemos como Pedro habla lo que es la obediencia, el sometimiento a los amos. Y realmente él le dice a los esclavos, porque en ese momento, ¿verdad? Habían esclavos, le mando que obedezcan a sus amos y que los respeten, pero no solo a lo que son buenos y comprensivos, sino también a lo que son malos. Siempre ha habido jefes buenos y jefes malos, pero ya Pedro, a esta persona, ser creyente, le manda a que obedezcan. Efesios 6:5, primera de Pedro 2:13, que el 13 del 2 de primera de Pedro dice: por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, por causa del Señor. No, porque yo soy cristiano, entonces hay cristianos que no quieren respetar leyes. Y yo decía en estudios anteriores que muchas veces están cantando el himno nacional del país. Estamos hablando terrenalmente. Y yo he visto personalmente, no sé usted, a cristianos que en vez de pararse como se paran otros que no son cristianos, ellos siguen caminando. Ahí no están respetando las leyes. Y el hecho de que usted sea cristiano no lo exonera de usted respetar las leyes terrenales. Y aquí Pedro pues dice así mismo: los criados, probablemente esclavos, en este caso, deben estar sujetos con todo respeto, reverencia, en el temor a Dios. Versos 17 y 19. En el día presente, esta recomendación tiene vigencia cuando se establecen acuerdos contractuales, según los cuales alguien se somete a la autoridad de otro.
Cuando alguien le dice a un cristiano que hay que hacer un trabajo, mira, yo te voy a pagar por esto y esto y esto, y tú me lo haces en cuántos días, en 5, ¿verdad? Porque yo lo necesito para tal día. Aunque usted sea cristiano, aunque yo sea cristiano, yo debo de cumplir, porque hay un contrato ya entre usted y el jefe que lo está contratando, que se convierte en jefe inmediatamente. También se le llama a esto una conducta respetuosa por parte de siervos, como también tanto aquí entra vamos a decir, lo conyugal. También hay un contrato conyugal entre un marido y una mujer, que el marido debe respetar a su mujer, como la mujer debe respetar al marido. Primera de Pedro 2, 18, 19, que habla aquí de que debemos respetar. Primera de Pedro 3, 1 y 2, también hacia los esposos no creyentes y amos. Debemos respetarlo, aunque usted sea cristiano y el jefe no sea cristiano, usted debe respetar, porque ese es su jefe terrenal en cuanto a ese trabajo. Como los versos 3 y 6, aquí de primera de Pedro 2, realmente indican la obediencia de una esposa. No es el fruto de la intimidación, sino de la confianza que nace de la fe en Dios. Tal comparación entre siervo y esposa eran comprensibles durante el siglo I con su institución de la esclavitud y el papel subordinado de la mujer en la sociedad. Aunque usted me escuche hablando, que comienzo hablando de que hay que respetar los amos, pero también habían situaciones en donde la mujer, ¿verdad? No se respetaba en algunos casos, y también esto abarca todo eso. Por eso tú me ves hablando también de esposo y esposa. Sin embargo, los principios de una conducta respetuosa y un espíritu ecuánime trasciende la frontera del tiempo. Dice el verso 19, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. O sea, que debemos de sujetarnos, aunque muchas veces nos cause molestia, padeciendo injustamente. Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Romanos 13:5. Dice el 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí claramente dice, si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Porque si hacemos las cosas mal y vamos a decir que nos castigan por hacer eso, por hacer eso malo, no hay ningún tipo de cosa, porque realmente lo merecíamos. Ahora, lo grande es cuando usted sufre y soporta sufrimiento por hacer algo bueno, que lo castiguen y usted haciendo la cosa buena, Dios lo bendecirá. Y esto me gusta, porque muchas veces, yo sé que a usted le ha pasado, diría yo así, a mí me ha pasado, que a veces se hacen injusticia contra uno, haciendo uno la cosa buena. Y dice que Dios lo está mirando, que no, olvídese, Dios ve todo. Y hay quienes no han pagado mal y a veces uno se sulfura, como se dice, y uno se enoja y uno esto. Pero Dios está mirando, mi querido hermano, mi querido amigo. Dios está mirando cuando nos hacen cosas malas. Y Dios está mirando cuando nosotros también le hacemos cosas malas a otros, cuando somos injustos con otros. Eso es muy importante que lo entendamos. Primera de Pedro 3:17, donde encontramos 3:17 de Pedro, que dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si hay muchos de nuestros padecimientos con personas, con otros, en los trabajos, es nosotros haciendo el bien. Está todo bien. Ahora, malo es cuando estamos haciendo la cosa mal.
Dice el verso 21 del 2 aquí, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Mi querido, nosotros vamos a sufrir en muchas, vamos a decir, en muchas partes de nuestras vidas, vamos a hacer sufrimiento, porque es que a veces creemos, cristiano, me meto a cristiano y todo de color de rosa. No, porque si el que seguimos, que es Cristo, sufrió y padeció y murió, siendo santo, sin haber cometido nada. ¿Y por qué nosotros no creemos que no vamos a sufrir? Y nos venden un evangelio de que todo es color de rosa. No. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga su pisada. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios le ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo le ha dado el ejemplo para que haga lo mismo, pues Él sufrió por nosotros, pero le dice por ustedes, pero también en este caso por nosotros. Mateo 16, 24, Hechos 14, 22. Dice el verso 22 aquí del 2 de Primera de Pedro, el cual, quien Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo, mi querido, nunca pecó y jamás engañó a nadie. Y usted y yo hemos engañado a alguien alguna vez. Y usted y yo no vamos a sufrir injusticia, porque Cristo la sufrió. Cristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ni tampoco engañó a nadie. Isaías 53, 9. Aquí, en Primera de Pedro 1, 19, Pedro enfatiza el carácter inmaculado, o sea, limpio y puro de Cristo y su conducta intachable. La impecabilidad de Cristo fue predicha en la profecía de Isaías 53, 9, declarada por él mismo en Juan 8, 46 y proclamada por sus discípulos. Si usted ve a Primera de Pedro 1, 19, quiero leerlo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Cristo sufrió mucho, Su conducta intachable, la impecabilidad de Cristo fue predicha en la profecía de Isaías 53, 9. Vamos a leer Isaías 53, 9. Sí, vamos a leer Isaías 53, 9. Yo quiero que usted me acompañe. Acompáñeme a Isaías 53, 9, por favor, que quiero que lo leamos. Vamos a verlo. Porque a veces tenemos que darnos cuenta de todo lo que Cristo sufrió, por tanto por usted y por mí. Isaías 53, 9 dice de esta manera, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Debemos de procurar de no engañar a nadie, de no cometer injusticia con nadie. Segunda de Corintios 5, 21, Hebreos 4, 15, Primera de Juan 3, 5. Dice el verso 23, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí voy. ¿Quién hacía esto? Cristo. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Mi querido, mi querida, ¿cuántas veces nosotros no nos han dicho tantas cosas y nosotros en vez de callar respondemos con cosas peores? Ojalá usted no sea una persona de esa, ¿verdad? Yo en un momento dado lo he hecho, no es mi costumbre hacerla, pero hay que trabajar en eso, así como Cristo, que cuando lo maldecían no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba. A veces cuando nos sentimos realmente que estamos siendo atacados,
que estamos sufriendo por algo que nosotros no hemos hecho. Muchas veces llegamos a decir tantas cosas y a quejarnos. Y dice que Cristo no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quizá usted está sufriendo por una injusticia hoy que alguien le ha hecho. Quizá yo esté sufriendo por una injusticia que me han hecho. Y me han hecho injusticia. Pero dice que no debemos de amenazar, sino dejárselo a Dios. Y aquí es que viene, ay, tú todo se lo dejas a Dios. En este caso, se lo dejamos al que juzga, porque todo tiene su tiempo. Ahora, yo tengo una particularidad que yo se lo dejo a Dios y he aprendido a decir que Dios lo perdone, porque ¿qué voy a hacer? Porque a veces yo se lo dejo a Dios, a veces con malas intenciones, como para que Dios mire acabe con esa persona. Y realmente uno se enfurece, uno se lo voy a dejar a Dios, pero Dios que lo perdone, porque total, yo he trabajado con esa área y me ha ayudado mucho. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos de Cristo y jamás amenazó a quien le hicieran sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga todo con justicia. Isaías 53:7, Hebreos 12:3, Lucas 23:46. Dice el 24 de Primera de Pedro, ya terminando, ¿quién llevó, quién? Cristo, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cristo hizo suyo nuestro pecado, mi querido, y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Es que eso hay que entenderlo bien. Y Pedro le dice a esta persona, Hebreos 9:28, Romanos 6:2, Isaías 53:5. Este es el mensaje central del Evangelio. Y esto sí tenemos que entenderlo. Este es el mensaje central del Evangelio en la cruz del Calvario. Cristo hizo expiación. Y la expiación se refiere al acto mediante el cual se cubren o se perdonan los pecados, restaurando la relación entre Dios y la humanidad por nuestro pecado. Nosotros debemos morir al pecado y vivir en la justicia. La unión del creyente con Cristo ha puesto fin al dominio del pecado sobre su vida. Esto hace posible llevar una vida conforme a los propósitos de Dios. Mire, yo le sugiero que para que usted vea todo lo que Cristo sufrió y cómo Él recibió todo lo que merecíamos nosotros, Él lo recibió. Que usted se lea a Isaías 53, por favor, si es posible, en su contexto, bien claro, para que usted vea todo lo que Cristo sufrió. Dice el 25, Primera de Pedro 2:25, ya para terminar por el día de hoy, porque vosotros, dice Pedro, era como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él nos manda, ¿verdad?, a que temamos obedezcamos a nuestros amos terrenales, ¿verdad? Y si en alguna cosa nos hacen, que se lo dejemos al Señor, que lo perdonemos, y sobre todo que estas personas muchas veces cometen injusticia contra uno, pero que Dios está mirándolo todo. Entonces dice Pedro, antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Isaías 53:6 y Primera de Pedro 5:4. Debemos, como cristianos, de respetar las leyes terrenales. Vamos a meterlo en la mente eso. No importa que seamos cristianos. Si en una parte no se puede hacer ruido, no se puede hacer bulla, usted, porque sea cristiano, no puede hacerla. Yo no puedo hacerla. No, porque vamos a alabar a Dios y hay que poner esta bocina aquí. Pero si hay unas reglas de que no se pueden hacer, no terrenal, no se pueden hacer. No es que no alabe a Dios, no es que no adore a Dios. Cuidado si me malinterpreta. Usted lo puede hacer. Ahora bien, el respeto al derecho del otro es la paz, al derecho humano es la paz. Entonces tenemos que respetar. Donde comienza el mío, los derechos, terminan lo de usted, y donde termina usted, comienzan los míos. O sea, tenemos que respetar. No porque seamos cristianos, vamos a hacer ruido en todos los lugares. No, no, no. Para eso hay espacio, hay tiempo, hay espacio, hay lugares donde se pueden hacer. Queremos predicarle a una persona.
Y no podemos en un sitio porque hay unos vecinos, hay vecindad. La calle no es de nosotros. No. Si usted quiere predicarle a alguien, vaya a esa persona y dígale, mira, yo me gustaría predicarte la palabra del Señor. Tú me aceptas. Ellos lo aceptan. Usted va a su casa y le predica. Y no tiene que hacer ruido que moleste a otro, aunque sea de la palabra de Dios. Tenemos que respetar las leyes terrenales, aunque seamos cristianos. Y quiero que sepamos que toda autoridad legítima procede de Dios. Procede de Dios. Por tanto, someterse a la autoridad honra a Dios. Y si la autoridad le dice a usted que ahí no puede hacer bulla, que ahí no se puede hacer esto, usted tiene que respetarla y tengo que respetarla. Si la autoridad han dicho que están subiendo, izando la bandera, están subiendo, y usted tiene que pararse para después que hasta que toquen el himno. Y como cristiano, no, yo no. No, esa autoridad hay que respetarla también. La sumisión es un acto de fe y se basa en la suprema autoridad de Dios, ya sea en relación con el gobierno, la iglesia, el centro de trabajo o el hogar. Realmente, mis queridos, mi querida, la piedad invita a otros a preguntarse por qué tenemos tanta esperanza. Vivir piadosamente encierra sufrimiento. Lo sabemos porque Jesús nos dio ejemplo. Quien vive en piedad responde al mal con el bien. Cuando se le insulta, bendice, y cuando se le hace sufrir, nunca responde con amenaza. Somos cristianos, ¿verdad? Servimos a Dios, ¿verdad? Pero hay leyes terrenales que aunque seamos cristianos debemos respetar. Si usted pone a un trabajador como cristiano a que le trabaje, páguele justamente. No sea injusto. De acuerdo a la ley, hágalo así. Hagámoslo así. Pero a veces creemos que como somos cristianos ya estamos exentos de muchas cosas. No, debemos respetar las leyes terrenales. Y cuando respetamos las leyes terrenales, al Señor le agrada. Paz de Dios. Gracias por su sintonía. Ahora vamos a venir con el capítulo 3, donde vamos a hablar de los deberes conyugales, la sumisión a los maridos. Bye bye.